Bienvenido a esta nueva serie de videos en los cuales trataré los aspectos más relevantes del capítulo 4 del nivel básico o Foundation Level de ISTQB. Este capítulo es el más importante para el examen de certificación, pues tiene asociado un K de nivel 4. Recuerde que los K son los niveles de conocimiento exigidos por ISTQB. Por esta razón, consideramos relevante realizar una serie de videos para compartir los aspectos asociados a las técnicas para el diseño de casos de prueba. Antes de comenzar, logremos una visión general de las técnicas. Cuando hablamos de técnicas de pruebas, el programa de estudios se refiere a las técnicas que se pueden aplicar durante las pruebas dinámicas. Entiéndase que pruebas dinámicas son aquellas que implican la ejecución de código. Estas técnicas se clasifican de acuerdo con la fuente de información que se usa para el diseño de casos de prueba. Entonces, se clasifican en tres categorías. Primera, basada en la especificación o basada en el comportamiento, más conocidas como caja negra. Segunda, basadas en la estructura o en el código, más conocidas como caja blanca. Y finalmente, las técnicas que se basan en la experiencia. Normalmente, las técnicas basadas en la experiencia trabajan en conjunto con las dos anteriores. Como probador, ya sea de caja negra o de caja blanca, siempre usarás tu sentido común para obtener más casos de prueba. A su vez, cada una de las categorías tienen sus técnicas más representativas. No quiere decir que sean las únicas, pero sí las más usadas. Y es importante identificar cuáles son estas técnicas, pues muy seguramente saldrán preguntas del examen. Entonces, en caja negra tenemos partición de equivalencia, valores límite, tablas de decisión, transición de estados y casos de uso. En caja blanca están la cobertura de sentencia, la cobertura de rama, la cobertura de camino y la cobertura de condición. Y finalmente, basadas en la experiencia están las pruebas exploratorias y la predicción de errores. Es conveniente recordarles que en el estándar BS 7925-2 encuentran no solo estas técnicas sino otras más. Lo invito entonces a dar un vistazo a este estándar. Muy bien, en este video nos concentraremos en la presentación de los aspectos más importantes de la técnica de caja negra y específicamente clases de equivalencia. Sobre caja negra, ¿qué podríamos decir? En primer punto es que no tienen acceso al código. Por lo tanto, los casos de prueba están centrados en las posibles entradas y las posibles salidas y desconoce en absoluto lo que es la estructura interna y los caminos internos de la caja, del procedimiento, del código. Por lo tanto, no es posible calcular el porcentaje de cobertura de los casos de prueba. Nunca es posible saber cuánto del código ha sido cubierto por mis casos de prueba basados en técnicas de caja negra. Y también se le conoce como pruebas funcionales. De nuevo les resumo las técnicas de caja negra más representativas. Recuerde que también se conocen como técnicas basadas en la especificación. Para el examen de certificación, es importante que usted identifique que estas son técnicas de caja negra y domine la aplicación de las siguientes técnicas: partición de equivalencia, clases de equivalencia, análisis de valor límite, tablas de decisión y diagramas de transición de estado. Hablemos entonces de la técnica de clase de equivalencia o partición de equivalencia. ¿Cómo podríamos definir qué es una clase de equivalencia? Comencemos por allí. Podríamos definir que una clase de equivalencia es un conjunto de valores de datos de entrada a esta caja, a este procedimiento, en donde éste las trata de igual manera, ¿sí? Adicionalmente, las caracteriza que existen clases de equivalencia para valores válidos y valores no válidos. También se les conoce como dominio de datos de entrada. Ahora bien, es importante identificar que esta técnica se aplica cuando deseamos probar campos en pantallas o variables de entrada o parámetros de entrada en procedimientos o rutinas. Hablemos del procedimiento. Existe un procedimiento básico para aplicar la técnica de clases de equivalencia. El primer paso, indudablemente, es identificar la variable a partir de la cual vamos a diseñar los casos de prueba. Segundo, identificar para esta variable cuáles son los rangos de valores válidos o clases válidas y los rangos de valores no válidos o clases no válidas, ¿sí? Tercero, para cada clase de equivalencia identificamos un caso de prueba. Y finalmente, cada caso de prueba debe tener un representante o un dato que cumpla la condición. Pero para poderlo entender, miremos un ejemplo muy sencillo.
Supongamos que tenemos una especificación que nos han entregado a través de un documento de diseño o a través de un caso de uso. Y dice así: un campo representa el número de unidades de un artículo en el inventario. La capacidad máxima de la bodega es de 10.000 artículos. Y finalmente son unidades completas. Podríamos decir que estamos hablando de una variable que identifica el número de neveras que se guardan en un inventario. Primer paso, estamos identificando la variable, la vamos a nombrar como Q. Q es el número de unidades que se pueden almacenar en una bodega. Segundo paso, para esta variable Q identifiquemos cuáles son los rangos de valores permitidos, clases de equivalencia válidas, y los no permitidos. Entonces, en este eje identifiquemos los posibles valores que puede tomar Q. La clase válida o los rangos de valores permitidos es cuando esa variable Q está entre 0 y 10.000, es decir, puede suceder que existan 0 unidades o máximo 10.000 unidades. Observe el rango continuo y los operadores que relacionan los valores. 0, Q mayor o igual que 0, Q menor o igual que 10.000. Primera clase equivalencia, válida. Segunda clase equivalencia, no válida, cuando Q es menor que 0. Q no puede ser menor que 0. Tercera clase equivalencia, no válida, cuando Q es mayor que 10.000. Por limitaciones de bodega no podemos tener más de 10.000. No podemos tener 10.001 unidades. Tercer paso. Y el cuarto se juntan en uno solo. Creamos por cada clase de equivalencia un caso de prueba y para cada uno de estos identificamos un dato que cumpla la condición. Entonces, de acuerdo con las clases de equivalencia tenemos 3 casos de prueba donde hay una clase de equivalencia o caso de prueba que prueba una condición válida y 2 clases de equivalencia que prueban 2 condiciones no válidas con un dato representante. Muy bien, muy pronto podrá haber un segundo video en el cual le hablaré sobre la técnica de valores límite. No se lo pierda. Muchas gracias.